Buenas tardes. Muchas gracias a Fundesem, a Bankia y a la Asociación de la Empresa Familiar por invitarme a tener la oportunidad de volver a Alicante y a ver este maravilloso auditorio. Pues sí, efectivamente, tengo una vieja frase que dice que la economía no es una parte de la realidad, sino una manera de mirarla. Y de eso os voy a comentar algo esta tarde. Pero como voy a hablar bastante de economistas, dejarme que empiece con dos ejemplos literarios que yo creo que ilustran lo que os quiero contar. Son dos relatos, uno de Borges y otro de un escritor japonés que después os contaré. El relato de Borges es el informe de Brodie. Brodie es un misionero escocés que se va a predicar la fe cristiana a unos pueblos extraños y se encuentra con unos nativos de costumbres rarísimas que son cordiales, son simpáticos, pero no quieren convertirse al cristianismo. Y entonces pasa el tiempo y el Brodie ya entra en confianza con ellos y les pregunta, oiga, ¿pero por qué no queréis ser cristianos? Y dicen los nativos, porque nosotros creemos en nuestros brujos. Tenemos unos brujos poderosísimos. Yo digo, ¿ah, sí? ¿Y por qué son tan poderosos? Porque pueden convertir a los hombres en hormigas. Y dice Brodie, ¿eso es imposible? ¿Cómo que no? Dicen los nativos. Te vamos a demostrar. Y para probar eso, para probarle que los brujos convierten a los hombres en hormigas, van y le enseñan un hormiguero. Más de una vez cometemos esta equivocación. Pensamos que como hay hormigas y hay brujos, entonces los brujos son capaces de hacer esa transformación. El segundo relato es de un escritor japonés que se llama Akutagawa, uno de los grandes escritores japoneses, y me recuerdo que mi padre me decía que tenía que leer este relato y ver la película que hizo Kurosawa. Mi padre era juez, porque decía que era el mejor alegato que nunca se había hecho contra la prueba testimonial. El relato se llama En el bosque. Y es una cosa como muy sencilla, muy lineal. Hay un crimen, está el muerto, está el culpable, el acusado, que se confiesa culpable, y hay una serie de testigos. Y llega el juez y empieza el juicio. Y todo parece como muy tranquilo hasta que de pronto el lector se da cuenta de que hay algo que no encaja. Y es que las versiones de los testigos no coinciden. Ninguna. Entonces al final, como no saben qué hacer, resucitan al muerto a través de una medium. Y el muerto da su versión. Y la versión del muerto tampoco coincide con ninguna de los otros. Más de una vez cometemos el error de que entendemos las cosas muy fácilmente preguntándole a la gente lo que cree que está pasando. Y a menudo nos equivocamos y no tenemos control sobre eso. Ahora vamos a hablar de economía. Teniendo a un ilustre vasco entre nosotros, voy a empezar con un vasco francés, un economista vasco francés que se llamó Bastiat y que dio una imagen maravillosa de esta cuestión de los equívocos económicos, que es la historia del gamberro que con una piedra arroja una piedra al escaparate de un tendero y le rompe el cristal. Y dice Bastiat, pensemos lo que sucede a partir de ahí. El tendero tiene que contratar a un cristalero, obviamente. Entonces le paga al cristalero. El cristalero, con ese dinero, va y compra un filete al carnicero. Y con ese dinero, el carnicero pues, se compra un par de zapatos al zapatero y así siguiendo. Con lo cual, dice Bastiat, parecería que como el gamberro ha generado un proceso de creación de riqueza, el gamberro es un benefactor público. Hay que empezar a romper escaparates. El plan E de Zapatero fue más o menos eso. ¿Cuál es el error? Decía Bastiat. Decía que hay cosas que vemos y otras cosas que no. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Decía, lo que vemos es el impacto que ha tenido el gasto del tendero, el cristalero, el zapatero. Lo que no vemos es el gasto que podría haber hecho el tendero si el gamberro no le rompe el cristal. A menudo en economía tenemos que aprender a mirar así, no quedarnos con el impacto directo
sino, como decía Bastiat, analizar todas las alternativas, no lo directo, sino lo indirecto, no lo que se ve, sino también lo que no se ve, no lo que es de corto plazo, sino también lo que es de largo plazo. Os pongo otro ejemplo, este también de la profesión, maravilloso. Se supone que hay algunas cosas que no podemos hacer privadamente, no podemos hacer en el mercado. Esas cosas se llaman los bienes públicos. Y desde hace muchísimos años los economistas ponen un ejemplo, que es un ejemplo bastante bien traído, que es el ejemplo de los faros. Un faro es un producto muy interesante. Mirad, primero es una cosa que está bien, es útil, o sea, no es ninguna bobada, ¿no? Ahora, aquí está el faro, el beneficiario está en alta mar, ¿ok? ¿Cómo hacemos para cobrarle? Es un lío, ¿no? Más, pensemos en el coste. Una vez que enciendes el faro, el coste de iluminar un barco es el mismo que el coste de iluminar 1000. Esto es raro, ¿eh? Esto no pasa con las camisas, ¿eh? Es el mismo coste. El lío del cobro, ¿no? Está ahí el tipo en la tormenta, ¿cómo hace para cobrarle? Pero imaginemos que arbitramos un mecanismo para cobrarle, transferencias, llamadas de teléfono, lo que sea. Imaginemos ahora que pasan dos barcos. Uno quiere pagar y el otro no. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para iluminar solo al que paga? No se puede, ¿no? No se puede. Y entonces, desde John Stuart Mill hasta Samuelson y Stiglitz en nuestro tiempo, se dijo, como es evidente, los faros no pueden ser provistos en el mercado libre. Ningún empresario privado se lanzaría a producir faros, porque el incentivo de los que tienen que pagar es a no pagar. ¿Está? Y todo iba así hasta que apareció un señor que se llamó Coase, Ronald Coase, el economista que yo más admiro, porque escribió un par de artículos y le dieron el Premio Nobel de Economía. Imaginaros la tasa de rentabilidad por página. Y Coase hizo esta cosa maravillosa que dijo, vamos a ver cómo eran los faros. Y se fue a mirar cómo eran. En la Inglaterra del siglo XIX. Y eran privados, ¿no? Eran privados. Y se financiaban como se financian ahora. Con tasas que pagan los barcos que atracan en los puertos cercanos, muchos de los cuales también eran privados. Con lo cual, el mensaje es tranquilidad. O sea, no tanta prisa cuando nos dicen esto no se puede hacer, esto jamás lo harán las empresas, esto tiene que venir un gobernante a hacerlo. Otro ejemplo, de otro premio Nobel, a quien conocí también. James Buchanan, premio Nobel de Economía. Maravilloso, maravilloso tío. Que es un tío que se lanzó a analizar el Estado. Durante mucho tiempo la actitud de los economistas frente al Estado era una actitud de mantenerlo lejos. No me refiero a la agencia tributaria, que eso es lógico, no. Me refiero en general a no analizar el Estado. Si el Estado estaba ahí, era, como decían en inglés, una caja negra, a black box, que salía de ahí un requisito, tengo que recaudar tanto para hacer lo que sea. Pero no se analizaba la lógica de él mismo, nadie abría la caja. Bueno, pues James Buchanan lo que hizo fue abrir la caja y descubrió cosas interesantísimas, como por ejemplo que los políticos son seres humanos. ¿No habías pensado eso? Pues son seres humanos. Entonces tienen una estructura de incentivos que conviene analizar. ¿Por qué? Porque tienen mucho poder. Y entonces es lógico que analicemos su conducta. Y de ahí vino toda una rama nueva de la economía, que es la escuela de la elección colectiva, de Public Choice School, que nos quitó el velo de la inocencia a los economistas. Ya uno no puede actuar frente al Estado, que es una cosa tan importante, como si fuera un agente mágico
o pulcro, no, hay que analizarlo como es en realidad. Otro ejemplo. No se puede confiar en teorías económicas que manifiestamente quebranten la naturaleza humana. Sí, la economía habla de la gente. O sea, si alguien nos presenta una teoría que claramente va en contra de lo que la gente hace y siente, es mejor no confiar en él. El último caso que he visto espectacular es la cuestión esta de la desigualdad. Nos dicen que la desigualdad es un gravísimo problema y que tiene que venir el gobierno y subir los impuestos para, comillas, luchar contra la desigualdad. Digo, es curioso porque se identifica la desigualdad con la pobreza. Y la pobreza sí que es un objetivo a superar por las personas. Si las personas no queremos ser pobres, todos queremos mejorar, todos. Eso sí que es una regularidad. Y podemos elaborar una teoría conforme a la cual todas las personas quieran mejorar. Y este es un sustrato para hacer una teoría. ¿Por qué? Porque responde a lo que la gente es, a lo que la gente hace. Pero ahora veamos el asunto desde el punto de vista de la desigualdad. La gente no quiere ser igual, ¿eh? Nadie quiere ser igual. La gente quiere ser mejor. No solamente mejor que el vecino, mejor que ella. Todos queremos mejorar. Don José Ignacio, ¿quiere usted ser igual que los demás banqueros? No. ¿Quiere que banque sea mejor? Mejor que los demás y mejor que lo que era cuando la cogiste, ¿no? Hace un par de años, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto de que no, todos queremos ser iguales? Mentira. La gente no quiere ser igual. La gente quiere ser mejor. Y por lo tanto, cuando nos venden ese mensaje, están mirando al mundo de una manera equivocada. Porque el mundo no es así. El mundo no está formado por gente que idolatra a Procusto. ¿Os acordáis de esa figura mitológica? Es el fundador del estado del bienestar, Procusto. Porque era una figura legendaria que si pasabas por su tierra, te acostaba en una cama. Y si medías más que él, te cortaba las piernas. Y si medías menos que él, te estiraba con una máquina hasta que te descoyuntaba y todo el mundo tenía que ser igual que Procusto. Bueno, pues la gente no es así, ¿vale? Y Procusto era un auténtico miserable. Otros ejemplos. La prisa por razonar. Los ricos que tienen dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve la cuestión de la pobreza? ¿Dándole dinero a los pobres o no? Pues no. Y esto durante mucho tiempo se creyó de verdad que la riqueza era el oro, ¿no? Estaba ahí, cuanto más oro mejor. A partir de ahí se hacen razonamientos económicos, ¿no? Como por ejemplo, uno que todavía perdura, es esto de que exportar es bueno e importar es malo. Que no tiene ningún aval técnico, no tengo tiempo de explicar eso, pero la fantasía del metal lo hacía tan atractivo que simplemente la gente quedaba obsesionada con él y solamente miraba lo que le pasaba. Entonces, si el oro llegaba de las Indias a España, lo importante era que se quedara aquí. Y si se iba, por ejemplo, porque la gente compraba cosas en Italia, decía que qué pena. En lugar de pensar que cuando hay transacciones libres, las dos partes se benefician. Siempre es así. Y tuvo que venir un señor escocés que se llamó Adam Smith a decir, no, la riqueza no es el oro, eso es lo que uno ve. El resultado de que seamos ricos es que tenemos dinero. Pero para ser rico lo que importa es otra cosa. Dijo Smith, lo que importa son las instituciones, la paz, la justicia, la libertad. Eso es lo que cuenta, no otra cosa. Más ejemplos. Hubo un momento dado que hubo un bestseller en economía.
Y fue a final del siglo XVIII cuando un clérigo inglés que se llamó Malthus dio con esta idea de que hay una ley conforme a la cual la población se multiplica más rápido que los alimentos y por lo tanto conmina a una catástrofe humanitaria. Le dio tanto miedo a Malthus esta tesis que el primer libro lo publicó anónimamente y tuvo lo que llaman en francés un succès de scandale. Todo el mundo empezó a hablar de eso y todo el mundo de hecho habla de eso hasta hoy. Todavía hoy pensamos de que si la gente se multiplica y hay mucha población, eso es una cosa que está mal. Como decía un economista americano muy bueno, dice, qué curiosos que somos las personas. Pensamos que cuando nace un ternero somos más ricos, pero cuando nace un niño somos más pobres. Curiosa teoría. Bueno, arrasó Malthus. Tan arrasó que hay solamente 2 economistas que se han convertido en adjetivos en nuestra lengua. Adjetivos, me refiero, aceptados por la Real Academia. Todo el mundo habla de keynesiano o lo que sea, pero keynesiano no es una palabra aceptada por la Real Academia. Hay 2 economistas que sí se han convertido en adjetivos. Uno es Malthus y el otro es Carlos Marx, ¿no? Uno comprende, digo, para que veáis la importancia de lo que era Malthus, ¿no? Bueno, todo el mundo estaba de acuerdo con Malthus. Todos los economistas, los grandes, David Ricardo, todo el mundo menos uno. Uno solo se atrevió a levantar la voz y a decir, esto que dice Malthus está mal. Uno se llamó Senior, Nassau William Senior. Recordemos la enorme capacidad que tiene una cifra para capturar la imagen, la mentalidad de las personas. Y veamos lo que decía Malthus. Decía, la población crece a una progresión geométrica y los alimentos a una progresión aritmética. Le metes a una teoría un número y tienes a la gente así. ¿Por qué? Porque se entiende. No hay nada más claro que eso. Si yo digo, los alimentos crecen en la progresión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la población crece a la progresión 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. ¿Se ven, no? ¿No se ven las curvas así que se separan y que conducen al hambre? Y Senior dijo a Malthus, porque además eran íntimos amigos, le dijo a Malthus, 1, ¿tú cómo sabes que la gente va a tener siempre hijos como si fueran animales, digamos, hasta que agoten la comida que pueden tener? ¿Por qué no piensas que la gente puede racionalmente elegir qué va a hacer con sus hijos? A veces tiene más y otras veces tiene menos. ¿Por qué tratas a la gente como si no fuera capaz de tomar decisiones racionales? 1, le dijo. 2, le dijo, ¿de dónde sacaste las cifras de la productividad agrícola? ¿De dónde sacaste esas cifras? ¿Cómo no concibes la posibilidad de que la productividad agrícola aumente de tal manera que haya alimentos para toda la población del mundo y que la población pueda aumentar cada vez más sin que se produzca ninguna catástrofe? Es decir, le dijo las 2 cosas que pasaron. Exactamente esas son las 2 cosas que pasaron. Y fue él solito. Lo digo porque muy a menudo utilizamos esta especie de hipertrofia de la democracia. Ya sabéis que Borges decía que la democracia es un abuso de la estadística. Desde luego, igual lo es para gobernar, pero para entender la realidad es un disparate. Dice, le preguntan a la gente, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? Y si todo el mundo piensa A, entonces A es verdad. Que no, hombre, que no es así, o no es necesariamente así. Bueno, pues quiero terminar con un poquito de optimismo. No sé si habéis visto cómo están los 4 valores. Han puesto optimismo lo más alejado posible de la economía, ¿no? Pues eso es un error. Primero porque la cosa no va tan mal como nos comentaba José Ignacio Garrigolsarri. Y segundo porque yo creo que no se trata de que vayamos despellejando a los gobernantes, tarea que me agrada, pero tampoco hay que
tampoco hay que abusar, porque yo creo que tienen una misión que tiene su importancia, ¿no? Y tienen que aprender esto mismo que os he intentado contar esta tarde, ¿no? La idea de que la realidad es mucho más complicada de lo que parece, la idea de que no sabemos, que en realidad no sabemos lo que pasa, que estamos más frecuentemente que ninguna otra cosa, estamos a tientas, ¿sí? Estamos buscando sin en realidad saber. Y no sabemos, cuando se adopta una medida, cuáles son todos sus efectos. Sabemos sus efectos muy directos, muy visibles, muy de corto plazo, pero no sabemos sus efectos indirectos, sus efectos invisibles, sus efectos de largo plazo. Y en la medida que todos, pero particularmente los gobernantes, vayamos entendiendo que la mirada de la economía tiene que ser una mirada mucho más humilde de lo que habitualmente es, probablemente nos beneficiarían a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.